Buenas noches. Este segundo encuentro tiene por objetivo poder aplicar esos conceptos de la primera clase a una práctica muy particular, a un ejemplo muy especial que es el artículo de divulgación científica. Ustedes saben que la estadística, como dijimos, es un conjunto de métodos, de técnicas científicas al servicio de justamente la recolección y la organización y la presentación de datos para la toma de decisiones. Y lo que ocurre normalmente es que los profesionales disponemos de una fuente, que son las revistas científicas, para poder nutrirnos de nuevas informaciones sobre nuestro acontecer. Entonces les proponemos trabajar sobre un artículo científico para que justamente comiencen a familiarizarse con ese tipo de estructura y de fuente de información, porque además habitualmente deben utilizar un tipo de método para resolver esa pregunta de interés, esa cuestión que los ha llevado a embarcarse en toda una investigación y que además la quieren comunicar al resto de la comunidad científica. Las revistas científicas entonces aportan muchos ejemplos de espacios de conocimiento, de investigaciones en las que la metodología científica ha sido usada justamente para poder alcanzar las respuestas a las preguntas que dan inicio a todo tipo de indagación científica. Les proponemos este artículo para poder estudiar. Un artículo de publicación en una revista científica siempre tiene una estructura muy particular. Y la estructura es la siguiente. Hay un título, hay un resumen, hay palabras claves, una introducción, la presentación de resultados y un análisis final de esos resultados, acompañado siempre de la bibliografía que da cuenta de la posición teórica en la que está el equipo de investigación. Lo primero que vamos a hacer entonces es tener una guía que nos va a ayudar a poder analizar este texto y poder ver cómo encontramos acá la teoría de la estadística que vimos en la primera clase aplicada a este caso concreto del artículo científico. Lo primero que tenemos que saber siempre es, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Sí? El tema de investigación normalmente se encuentra en el título. El título es la primera entrada al tema de investigación. Y digo la primera entrada porque normalmente las editoras de las revistas científicas, las editoriales, tienen una estructura muy particular de cantidad de palabras en los títulos. A veces no pueden superar más de 12 palabras los títulos, con lo cual piensen que si uno tiene algo que expresar, a veces no es fácil con 12 palabras. Entonces, sí aparece mayoritariamente el tema, pero después los detalles comienzan a ampliarse en la siguiente sección de una revista, que es el resumen, y más aún en lo que es la introducción. Las palabras claves que están entre el resumen y la introducción también sirven para ratificar ese tema de investigación. Calidad de vida en usuarios de dispositivos residenciales comunitarios en salud mental. ¿Qué vamos a estudiar entonces? Calidad de vida. ¿La calidad de vida de quién? ¿Tuya, mía, de los estudiantes? No, de usuarios de dispositivos residenciales comunitarios en salud mental. ¿Qué es un usuario? Bueno, en salud mental, un usuario es siempre el que recibe un servicio. ¿Qué servicio? En este caso, el servicio referido a todo el área de salud mental. ¿Y dónde están estos usuarios? Bueno, están alojados en dispositivos donde viven comunitariamente.
Es una clara introducción al tema de investigación, pero no alcanza para saber exactamente qué es lo que vamos a estudiar. Sabemos que vamos a estudiar el tema de la calidad de vida, sabemos que vamos a estudiar a ciertos usuarios, sabemos que vamos a estudiar que esos usuarios tienen la salud mental como ese servicio que están recibiendo y que además viven en dispositivos comunitarios. En el resumen podemos contribuir un poco más a la información y nos dice que además esos usuarios en salud mental a los cuales se quiere investigar la calidad de vida son personas que están alojadas en la colonia nacional Montes de Oca. Y normalmente en un artículo científico, cada vez que se va a utilizar una sigla, la primera vez que se dice la palabra, aparece la sigla con que después se la va a identificar. Cada vez que aparezca CMDO, quiere decir Colonia Montes de Oca. Entonces, estos usuarios, ¿sí?, que van a ser objeto de estudio de esta investigación y se los va a investigar en cuanto a la calidad de vida, son todos de la Colonia Nacional Montes de Oca. Les explico un poco que está referida a quienes están allí, son sujetos con discapacidad intelectual, que tienen patologías psiquiátricas además, y están en una situación, digamos, de vulnerabilidad social también. No tienen, por lo general, una obra social y por lo tanto no pueden ir a otra residencia particular o no tienen una familia que los pueda contener, etcétera, etcétera. Entonces, sobre este tema va a versar la investigación. Estos temas se ven también ratificados en las palabras claves. Dice que vamos a trabajar sobre salud mental y sobre la calidad de vida y sobre algo que tenga que ver con los dispositivos residenciales. En la introducción siempre se incluye justamente el objetivo de la investigación y además se continúa aclarando los temas. Ellos van a contar en esta situación de que los cambios institucionales, la nueva ley de salud mental, los lleva a tratar de cambiar el abordaje y la atención de estos pacientes. Y cuentan cómo en la colonia Montes de Oca normalmente había grandes pabellones donde se atendía de manera masiva a los pacientes. Y justamente los cambios institucionales dicen, bueno, esta manera masiva de atender a estos usuarios de salud mental de la colonia Montes de Oca no sirve. Tendríamos que instalar dispositivos más pequeños, de manera tal de que la atención sea reducida, sea más personalizada. Seguramente eso va a ayudarle en la calidad de vida de estos sujetos que están ahí en la colonia Montes de Oca. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estos cambios que se han hecho de pasar del gran pabellón a pequeñas residencias ha sido mejor para estos pacientes? Porque si nosotros sosteníamos que es mejor la atención más personalizada en pequeños grupos en vez de de lo masivo, bueno, ya lo hicimos. Ahora, ¿realmente es mejor esto? Y de eso se trata este artículo, de poder medir la calidad de vida en usuarios de salud mental de la Montes de Oca y comparar esto, la calidad de vida de los que viven en estos dispositivos más pequeños, que se llaman dispositivos residenciales comunitarios, comparados con los que todavía están, esos usuarios que todavía están en el gran pabellón, donde la atención es más masiva, más de mayor número. Entonces, ese es el tema de nuestra investigación, y lo que se propone, y acá lo dice muy clarito, el objetivo es comparar justamente el nivel, la calidad de vida de los usuarios de la Montes de Oca. Por un lado, los que están en pequeños dispositivos, y por otro lado, los que están en el gran pabellón. Entonces, en los pabellones emplazados, ¿sí? Los pabellones.
Uno de los aspectos que yo noté en los trabajos que habían entregado, algunos alumnos que ya lo empezaron a mandar, era que confundían, bueno, el objetivo con la unidad de análisis, con los otros aspectos que guiaban la lectura de este artículo para la aplicación justamente de los conceptos. Entonces, ¿de qué hablo? Hablo de esto, de la calidad de vida de los usuarios de la Montes de Oca. Específicamente, quiero detenerme en los que van a estar en el pabellón, no de lo comunitario, sino de los pequeños dispositivos residenciales. Y lo que voy a hacer es comparar la calidad de vida de quienes están en la Montes de Oca en pabellones grandes, con gran cantidad de usuarios, o en pequeños grupos, en dispositivos más de residencia comunitaria pequeña. Ese es el tema. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la unidad de análisis? Y vamos a recordar acá el concepto de unidad de análisis, ¿sí? Recuerdan, una unidad de análisis es aquel objeto sujeto sobre lo que recae mi investigación, sobre ese que tiene esa propiedad y yo la quiero sacar, extraer, quiero predicar esa propiedad, justamente. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuál sería la unidad de análisis de esta investigación. Hay quienes se confundían entre los pabellones. Bueno, yo tengo que pensar siempre es, ¿a quién estoy estudiando? ¿Qué estoy estudiando? ¿Estoy estudiando los pabellones, las residencias? No, estoy estudiando a los usuarios de salud mental de la Montes de Oca. ¿Y qué tipos de usuarios son? Bueno, lo que voy a hacer es comparar, para saber si realmente tienen mejor calidad de vida, es comparar la calidad de vida del usuario que está en un dispositivo residencial del que está en el gran pabellón. Entonces, la unidad de análisis son esos usuarios de salud mental de la Montes de Oca. Y mi manera de investigar sobre ellos la calidad de vida va a ser compararlas con entre una calidad de vida de los usuarios del pabellón y otros de los que están en el dispositivo residencial. Entonces, la unidad de análisis van a ser los usuarios de la Montes de Oca. Nos preguntas después, bueno, ¿cómo se conforma la muestra y cuál es la población de referencia? Si seguimos bajando en el artículo, avanzamos en el artículo, siempre hay un aspecto que se refiere a la metodología. En la metodología se explicita con quién se va a trabajar, cómo se va a trabajar, y todos los aspectos referidos a las técnicas que se ponen en juego para justamente poder establecer la calidad de vida y poder llegar a la conclusión de que sí fue bueno pasar de un modelo de pabellón masivo a uno de residencial con atención más personalizada. Entonces, fíjense que nos habla de cómo está conformada la muestra y nos dice que la muestra van a ser 96 usuarios, ¿sí?, de la Montes de Oca, que justamente es lo que nosotros determinamos como la unidad de análisis, son los residentes de la Montes de Oca. Algunos en el pabellón, otros en el residencial, pero tienen esta característica común. Recuerden, la unidad de análisis son sujetos u objetos, en este caso sujetos a los que denominamos usuarios de salud mental, que tienen propiedades, características que son comunes. ¿Qué es lo común a todas las unidades que voy a analizar? El ser residentes de la Montes de Oca, el ser usuarios de la Montes de Oca, el ser internos de esa colonia, estar allí en un dispositivo
sea este, sea el otro, pero son todos de la Montes de Oca. Entonces, lo que es común es lo que te va a determinar a la unidad de análisis. De este grupo de 96 usuarios de la Montes de Oca, nos explican cómo van a hacer para comparar, ¿sí? Todos tienen en común, recuerden, eso hace una unidad de análisis, la propiedad que tenés constante, esa característica que es común. Bueno, lo común es que son usuarios de la Montes de Oca, pero recuerden que ellos van a comparar la calidad de vida de unos, lo dijeron en el objetivo, con la calidad de vida de los que están en el pabellón. Entonces, lo que toman son dos muestras. Una muestra de usuarios que están viviendo en los residenciales, las pequeñas comunidades, y otros que están en los pabellones masivos. 51 internos, fíjense que acá empieza a usar la palabra internados, en pabellones asilares. Asilar es el de gran cantidad, ¿sí? El pabellón, el asilo, el interno que está allí es el que está en un lugar lleno de usuarios. De ahí de los usuarios tomaron 51. Y luego dice que los otros 45, para llegar a 96, son de estos pequeñas residencias comunitarias. Entonces, lo que hicieron fue extraer una muestra, ¿sí? Una muestra primera de 96 unidades de análisis, y dentro de esas muestras de esos 96 casos, piensen que en el Montes de Oca hay cientos y cientos de internos. Ellos tomaron una muestra de 96. Y de esta muestra de 96, a su vez, se separaron los que son de la Montes de Oca, que viven en los dispositivos pequeños, de los que viven en el pabellón. Los 96 son todos usuarios de la Montes de Oca. Algunos viven en el pabellón, ¿sí? 51, y otros viven en los dispositivos residenciales pequeños, 45. Separaron esos dos subgrupos de la muestra primera y lo que hicieron fue compararlos. Había criterios comunes, o sea, ellos acá establecen las condiciones que tenían que tener esos usuarios para poder participar de la investigación, y además cuentan algo muy particular, que no los entrevistan a ellos directamente, sino que entrevistan a intermediarios, que es los médicos, los psicólogos que tienen a cargo los casos. Entonces, fíjense, nosotros para saber el perfil de los alumnos utilizamos un formulario online. Este grupo de investigadores lo que utiliza es el recurso de la entrevista a los profesionales que trabajan los casos, no van directamente como en nuestro caso los chicos, y le preguntamos con una encuesta. Bueno, ellos van a los profesionales que pueden aportar esos datos, es decir, de quién, qué y qué específicamente me estás diciendo de esa unidad de análisis. Y entonces para medir el tema de calidad de vida, lo que ellos hacen es, primero, definir qué es calidad de vida. Y la definen según, la define un test, que es un test español, que se llama escala GENCAT, ¿sí? Y la escala GENCAT tiene definido muy bien, se usa específicamente en las áreas de salud mental, en los ámbitos justamente como hospitalarios, de atención y de asistencia a pacientes con discapacidades y con problemas psicológicos y psiquiátricos graves. Entonces es una escala muy particular que sirve para medir esto. ¿Qué otra pregunta nos hace la guía para seguir? Bueno, habíamos dicho la muestra y vamos a hablar de la población, que nos faltó decir eso. Bueno, la población son todos, absolutamente todos los usuarios, ¿sí? Los residentes de la colonia Montes de Oca. Todos los residentes de la colonia Montes de Oca son
unidades de análisis que conformarían la muestra de la población de estudio. De ese conjunto total de usuarios, de internos que están allí alojados en la Montes de Oca, tomaron una muestra, un subgrupo de 96 usuarios. Y recuerden, de ese grupo de 96 usuarios, donde todos tienen en común, recuerden que el concepto de unidad de análisis, población y muestra están relacionados. Entonces, una unidad de análisis es aquella entidad, ese objeto sobre el que recae mi investigación. Es algo discreto, identificable, y que tiene siempre, todas las unidades de análisis, las mismas características, tienen propiedades que son constantes. En este caso, la propiedad constante y común es que todos son internos de la colonia Montes de Oca. Del conjunto total de esas unidades de análisis, es decir, todos los internos de la Montes de Oca toman 96. Algunos de esos 96 están alojados en residencias pequeñas que se llaman justamente residencias comunitarias. De ahí 45. Y los otros 51 están en el gran pabellón asilar. Duermen, viven y son atendidos en los grandes pabellones. El objetivo, ya lo dijimos, de esta investigación es demostrar que atenderte, estar alojado en pequeños dispositivos, hace que la atención sea mejor y que la calidad de vida de estos usuarios sea mejor que estar en el gran pabellón, en el gran asilo. Por eso lo que van a hacer es comparar los usuarios del asilo, de la población grande, del pabellón grande, con los usuarios de las residencias con atención más personalizada porque son pequeños grupos. ¿Cuál es la otra pregunta la que nos guía la lectura? Bueno, ¿cuáles son las características que se describen? Bueno, acá nos mete de lleno en lo que es el tema de las variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, la primera y gran variable es esta, calidad de vida. ¿Sí? Pero fíjense que calidad de vida tiene una definición teórica, o sea, ¿qué es la calidad de vida? Bueno, ¿y cómo la entiendo? Ellos la entienden como lo define la escala GenCat. Recuerden que acá lo importante no es qué es la calidad de vida, es que ustedes entiendan que siempre hay una manera de definir la variable. Bueno, hay una definición que llamamos teórica, y que esa definición teórica de la variable la debemos operacionalizar para poder ser descripta, para poder ser analizada y estudiada. Entonces, ellos la van a entender como la entiende la escala GenCat. Y la escala GenCat, ¿sí? Lo que hace es, miren, aquí mismo lo dice, es un modelo multidimensional, es decir, que entiende la calidad de vida en al menos, y acá lo dice, 8 dimensiones diferentes. Vamos a recordar esto que mencionamos como dimensión. Es ese sesgo particular, ¿sí?, que toma la variable. Bueno, ¿vos cómo la entendés la calidad de vida? Bueno, esta definición que ellos toman, ¿ven? La definición conceptual, dice que la entienden como la posibilidad de tener estos 8 aspectos que se mencionan acá. La calidad de vida como bienestar emocional, la calidad de vida como evaluación de las relaciones interpersonales que tienen esos usuarios, la calidad de vida en el sentido de cuáles son los bienes materiales que tienen, que disponen, la calidad de vida en cuanto al crecimiento, al desarrollo personal, la calidad de vida en cuanto al estado físico, al bienestar físico, a la posibilidad de tomar decisiones, a la posibilidad de volver a pertenecer a una sociedad, y en cuanto a los derechos que tenés, a ver si tenés derechos o no. Entonces, lo que se hace es tomar un test, medir esta escala, y de esta escala se obtienen puntos, ¿sí? Puntajes. De acuerdo al puntaje será tu calidad de vida. Entonces, la variable calidad de vida, ¿sí?, se la concibe en
8 dimensiones diferentes. La calidad de vida va a ser un conjunto de factores que componen, ¿sí?, el bienestar personal y sus indicadores centrales, percepciones, conductas, condiciones de calidad y de vida que reflejan el bienestar de una persona. Esa es la definición teórica. Ahora, ¿cómo operacionalizas eso? ¿Cómo haces para llevar a la práctica, a estudiar ese conjunto de factores que componen el bienestar personal y todos los indicadores centrales, como son la percepción, las conductas, las condiciones específicas de las dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de una persona? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, para eso agarraron un test español que se llama escala GENCAT, lo aplicaron, que tiene 8 sesgos, 8, digamos, áreas en las que considera la calidad de vida. No es que la considera de una única manera, sino que la calidad de vida, lo dice acá, es multidimensional. Hay muchas dimensiones. Es como si yo les dijera, bueno, ¿qué vamos a estudiar de nuestros estudiantes? Bueno, tenés muchas dimensiones. Podés ir por el lado pedagógico, podés ir por el lado de la inclusión social, podés ir por el lado de su futuro, podés ir por muchos lados. Tenés muchas dimensiones por las cuales podés abordar eso que querés estudiar. Pero lo tenés que precisar. ¿Sí? Tenés que precisar por qué dimensión. Entonces, teóricamente ellos definen la calidad de vida como todo esto, y la operacionalizan a través de 8 dimensiones específicas. Y dicen que es, ¿sí? Bueno, que cuando vos hablas de autodeterminación, significa que hay mayor calidad de vida cuando podés decidir por sí mismo y tener oportunidades de elegir las cosas que querés, etc. Entonces, te la va definiendo, ¿sí? Te va definiendo, bueno, que la calidad de vida es una teoría, es multidimensional, que una de esas dimensiones es la autodeterminación y a su vez la define en teoría, bueno, es la capacidad de decidir por sí mismo, y concretamente después va a ir a un tipo de test, ¿sí?, donde te preguntan, bueno, decidir por vos mismo. Vos, ¿sos capaz de levantarte a la hora que querés? ¿Sos capaz de elegir lo que vas a hacer durante el día? Entonces va traducido, se operacionaliza, se concretiza en aspectos bien puntuales, de los cuales uno puede recoger, en definitiva, el valor de la variable para constituir el dato que informa respecto de la calidad de vida. Lo que hacen entonces es tomar ese test, lo evalúan, no directamente, recuerden, a los usuarios, sino a los profesionales que se encargan de cada caso, y lo que obtienen siempre es un puntaje. Según ese puntaje será el índice de calidad de vida que tengan. ¿Qué otras variables aparecen? Bueno, ¿cómo puedo leer de este texto? Está bien, ya encontré la más importante, calidad de vida y sus dimensiones. Bueno, ¿qué otros aspectos aparecen? Bueno, en los resultados siempre aparecen variables que fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, la variable hombres y mujeres, es decir, la variable sexo. La variable sexo, en este caso, tiene 2 valores de variable posible. La variable la variable sexo tiene el valor de variable hombre y el valor de variable mujer. ¿Qué otras variables intervienen? Fíjense lo que aparece acá, la edad. La edad también es otra variable que se ha estudiado. A continuación pueden ver varios gráficos. Los gráficos, lo van a ver en la clase que viene, son una manera. Visualmente la información es muy potente porque enseguida uno mira y se da cuenta, pero también van a aprender en la clase que viene a leer cómo se distribuyen las variables en una gráfica para que ésta pueda ser representativa y aprendamos todos a leerla de la misma manera. Entonces, aquí aparecen otras variables como es la edad y como es el sexo. Entonces, edad y sexo, que aquí están mencionadas, también aparecen referenciadas en los gráficos. ¿Qué otras variables aparecen? Miren las variables que aparecen, ¿sí? ¿Cuál es la modalidad educativa que tienen esos usuarios? Y las diferencias, siempre recuerden, entre el usuario que vive en el gran pabellón, el usuario que es alojado en el pequeño
residencia comunitaria. ¿Por qué siempre va a ser? Recuerden que el objetivo es comparar. Comparo la calidad de vida de este, comparo la calidad de vida de este otro, y luego me fijo cuál de los dos grupos tiene mejor calidad de vida, y lo que espero es que estos 45 que están en el residencial con atención más personalizada, realmente tengan mejor calidad de vida, porque voy a estar demostrando que cambiemos todo, que los dispositivos pequeños son mejores para las personas que los dispositivos grandes. Ese modelo auxiliar de más cercano a hace 50, 100 años. Entonces, se preocupa por la modalidad educativa, de los que están en las residencias a los que están en el gran pabellón. Y entonces aparece con la variable modalidad educativa, aparece los valores de esa variable, las clases de esa variable, las categorías de esa variable. Y hay quienes no tienen educación, quienes tienen una educación especial, quienes tienen una educación general básica, y de los que no tenemos datos. Y mira, realmente no sé, es un paciente nuevo, no sé si fue a la escuela, si no fue a la escuela, etc. ¿Sí? Entonces, para una variable como es modalidad educativa, aparecen al menos 4 valores de la variable. Y se cruza con otra variable, que creo que no la puse en la resolución, que es el tipo de dispositivo. O sea, tipo de dispositivo es otra variable. ¿Cuáles son los valores de esta variable? Bueno, pueden ser dispositivos residenciales comunitarios o pabellón. Fíjense que en ningún caso, y los repito porque ha sido otro de los aspectos que por ahí han confundido cuando entregaban las prácticas en los que la han entregado, es que confunden la variable y sus valores con las cantidades. Fíjense que cuando estamos hablando ahora, no hablamos nunca de cantidades. El tema de la frecuencia con que aparecen sujetos de dispositivos residenciales comunitarios que no tienen educación, esta cantidad que está acá, de un 29%, nosotros en este momento del transcurso del programa no la hablamos, no la referenciamos, ¿sí? Simplemente hablamos de la variable y los valores posibles. Las cantidades, las frecuencias, sean porcentuales, sean frecuencias directas, no es tema de esta clase. Nos tenemos que concentrar en la variable y sus valores. Otra variable, tipo de dispositivo, como decíamos recién, si es de una residencial o si es del pabellón. Otra variable es, cantidad, es si asiste a talleres o actividades externas. ¿Por qué? Porque el que vaya a un taller afuera de la institución me habla a mí de la independencia, de la autodeterminación. Entonces fíjense cómo las distintas variables van como desmenuzándose, van haciéndose cada vez más operacionalizables. Entonces la variable actividad o talleres siempre discrimina entre uno y otro modalidad o tipo de dispositivo y dice, bueno, los que van y los que no van, ¿sí? La variable asiste a talleres, 2 valores de la variable. La separe por tipo de dispositivo o no, pero siempre son la variable actividad o a talleres tiene solo 2 valores de la variable. Siguiente variable que aparece, por ejemplo, si tienen una red familiar. ¿Por qué? Porque eso va a ser a la calidad de vida, la posibilidad de externación de estos usuarios. Entonces, para preguntarse si los usuarios tienen una familia que los pueda contener, te dicen algunos sí, otros no, y mira, de otros no tengo idea. ¿Sí? Todavía, mira, tendría que averiguarlo. Y de vuelta, te da el dato para los 45 usuarios, unidades de análisis en los dispositivos residenciales o a los que están en el gran pabellón. Las variables siguen apareciendo y otra de las características de estudio son estas. ¿Cuál es el diagnóstico, la categoría diagnóstica que tiene el usuario de la Montes de Oca? Bueno, algunos tienen esquizofrenia, otros tienen retraso mental leve o moderado o severo.
Este F20, F70 se refiere a una categorización de un manual psiquiátrico que se llama DSM. Sí, en este caso es el DSM-4, ya vamos por el 5. Otra de las variables que aparece es si los sujetos tienen, los usuarios, un plan de medicación. Hay quienes tienen una medicación, hay quienes no la tienen, y hay otros que, mira, realmente no sé si están recibiendo medicación. ¿Sí? Siguiente variable, ¿sí? El tipo de discapacidad que presenta el usuario, la unidad de análisis. Hay quienes tienen discapacidad visual, auditiva o motora. Entonces, la variable tipo de discapacidad física que presenta tiene 3 valores posibles: visual, auditiva y motora. Fíjense que en ningún caso nos estamos metiendo con las cantidades. Simplemente es la variable y sus valores. Identifiquemos la característica de estudio y los estados que asume esa variable. Acá aparece otra variable, si tiene un beneficio social. Bueno, por ejemplo, tiene una mutual, tiene una pensión. Entonces, si tiene beneficio social, de vuelta, sí, no, la verdad que no lo sé, sin dato. Siguiente variable, ¿cuál es la capacidad jurídica de esas personas? Ustedes saben que las personas con discapacidad mental, según sea el nivel de esa discapacidad mental, pierden derechos ciudadanos. Las personas con un deterioro mental severo pierden derechos ciudadanos. Entonces, eso está establecido en la ley. Para protección, se supone que es para protección de esas personas que no tienen la capacidad de discernir o de entender ciertos aspectos, el Estado las cubre, las ampara, y lo que hacen es protegerlas de alguna manera legal. Entonces se preguntan si tienen algún tipo de inhabilidad, está inhabilitado para algo, por ejemplo, para vender sus bienes. Si vos no entendés lo que ocurre, podés tener algún familiar muy, muy vivo que te hace firmar algo y te termina sacando lo que es tuyo. Entonces, lo que hace el Estado es proteger a ese ciudadano y lo inhabilita y le da un curador, es decir, una persona designada especialmente para cuidar sus bienes y su integridad física, mental, material. Entonces se pregunta, bueno, ese paciente, ¿sí? Ese usuario de la Montes de Oca, desde el punto de vista de la capacidad jurídica, ¿está inhabilitado? Es decir, temporariamente no puede hacer nada, o es declarado insano, no va a poder hacer nunca nada, o no tiene una figura jurídica realmente determinada, o no sé, la verdad que no sé. Entonces, lo que continúa apareciendo, ¿sí? Bueno, a esta variable calidad de vida con sus valores de variable, 8 valores de variable diferentes. La característica, ¿sí? La propiedad de las entidades calidad de vida asume 8 valores de variable diferentes. Podés tener bienestar emocional, ¿sí? La dimensión de las relaciones interpersonales, etc. Aparecen otras variables más, como son los indicadores de calidad. Mucha calidad, poca calidad, buena calidad, mala calidad, mejor o peor. Esas son básicamente las variables que aparecen. ¿Qué otra pregunta aparece en la guía que nos va a guiar para la resolución de la aplicación de la teoría a la práctica? Entonces recuerden, operacionalizar es cómo paso de una teoría a una práctica concreta de estudio. Y es esto, el concepto de calidad de vida se operacionaliza a través, concretamente de la manera de entenderla, de este encuadre de la escala española GENCAT a la práctica concreta. Y se la entiende como la capacidad de autodeterminarse, de bienestar material, de la posibilidad de derechos, etc. Y entonces empiezo a investigar esas dimensiones, esos aspectos en cada una de las unidades de análisis de la investigación. ¿Qué valores asumen esas variables? Recién los decíamos. Bueno, cuando estamos estudiando, por ejemplo, acá
la calidad de vida aparecen todas estas dimensiones o todos esos valores. Cuando estamos estudiando la variable capacidad jurídica, aparece 1, 2, 3, 4 valores de variables diferentes. La capacidad jurídica como variable asume los siguientes estados o clases de la variable. La propiedad de ser inhabilitado o de ser insano, o realmente no tengo una figura jurídica asignada, o la verdad que no sé si la tengo o no. Entonces, ya nombramos las variables y sus valores. Vamos a la guía, y la última pregunta dice, bueno, para cada tipo de variable, decime por favor para cada variable decime de qué tipo de variable es. Y vamos a recordar acá los aspectos de las variables serán, ¿sí? O quali o quanti. ¿Sí? El tipo de variable es o cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa, abrimos un poco más el estudio y vemos si es discreta o continua. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tipo de variables son estas variables? Bueno, vamos con las primeras que habíamos dicho. Bueno, la primera era calidad de vida. Acá la teníamos. Calidad de vida, que asume todas estas valores de la variable. Pero, fíjense lo que nos decía el texto, que esos valores de la variable, ¿sí?, se expresan en puntuaciones. Por lo tanto, ¿sí?, si calidad de vida lo que aporta son puntos, yo lo que tengo es una variable de tipo cuantitativa, y escuchen bien esto, por definición, continua. Los puntajes de cualquier test son, por definición, continuas. Se dice que entre un puntaje y otro hay puntuaciones, estados intermedios de la puntuación. Hay 3 puntos y medio, 48 puntos, 75, etc. Las puntuaciones, por definición, son continuas. Entonces, presentado las dimensiones de la variable con los resultados del test, lo que aparecen son puntos de la variable. Yo no me acuerdo si lo puse en la resolución. A ver. Acá tenemos esto, vamos a ver los valores de la variable. Entonces aparece bienestar con puntuaciones. Acá está. Las puntuaciones, que es cuantitativa continua. Bien. Siguiente variable que habíamos determinado, una de las variables que aparecían eran estos de el sexo. El sexo, la variable sexo con los valores hombre y mujer, claramente ser hombre y ser mujer son variables de tipo cualitativa. Es el atributo de ser un hombre y el atributo de ser mujer. Variable sexo es de tipo cualitativa. ¿En qué me fijo? En el dato que recogí. Si el dato es un atributo, la variable es cualitativa. Bueno, vamos con la siguiente variable, es la variable edad. La variable edad, si miro acá, claramente empieza desde los 15 años, hay usuarios que viven en el Gran Pabellón hasta 85 más, y lo mismo para los que viven en acá, las residenciales. Empiezan a los 15 años los internos, los usuarios ahí alojados, y tengo gente de 85 más. Entonces hay un rango. Yo acá no puedo decir, como decía, varón, mujer. Yo no puedo decir 15, 16, 17, 18. Normalmente no se expresa así. Se expresa a partir de 15 años hasta 85 más. Se expresa un rango. Claramente, la variable edad, ¿sí?, la variable edad tiene un valor, ¿sí?, que es numérico, tener 15 años, tener entre 15 y 24, tener entre 25 y 34, etc. Entonces, la variable edad es de tipo cuantitativa porque el valor de la variable es numérico. Y ahora, si dijimos que es cuantitativo, vamos a dar un paso más, definir si es discreto o continuo. Y decimos que es continua la variable edad, ¿por qué?
porque entre un número y otro, entre una edad y la que sigue, entre 15 y 16 años, está la posibilidad de una edad intermedia. Está el que tiene 15 años, 3 meses, 8 días, 5 horas, 23 minutos, etc. Entre un año, 15, y el que sigue, siempre hay valores intermedios. Por lo tanto, la variable edad no solo es cuantitativa, sino que es cuantitativa de tipo continuo.